Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo comentario en el que comentaré una nueva película de Akira Kurosawa, uno de mis directores de cine favoritos, como ya he dejado claro en los anteriores videocomentarios. Bueno, como comentaba ayer en el videocomentario de El Ángel Ebrio, bueno, pues hoy iba a comentar El Perro Rabioso y mañana comentaré la película Los canallas duermen en paz, poniendo así punto y final a esta segunda tanda de películas de Akira Kurosawa que comento aquí en el canal. Y bueno, como acabo de decir, bueno, pues hoy le toca el turno a El Perro Rabioso. Bueno, El Perro Rabioso, una película que yo, considero una obra maestra con todas las letras. Es una película que cuantas más veces veo, más me gusta. El Perro Rabioso es una película llena de simbolismo. Vamos, los planos que componen la película hablan por sí solos, son pura poesía. Una película llena de, plagada de pequeños detalles, rica en matices y en la que todo encaja. Es una película que deja pozo, como suelo decir, una película que hace reflexionar sobre temas sociales, pero al mismo tiempo también es una película que, si uno quiere simplemente divertirse viéndola, es una película que, para todo aquel que no le apetezca reflexionar y tal, también es muy asequible. Es una película muy asequible, es decir, es una película que es disfrutable también, tanto como divertimento, como película que hace reflexionar al espectador. Y esto es algo que está muy bien reflejado a través de los dos protagonistas de esta película. Esta película, bueno, está considerada como la primera buddy cop film de la historia. Igual alguien dice, ¿qué es eso? ¿Qué es una buddy cop film? Bueno, las buddy cop film son un tipo de películas que se popularizaron bastante a inicios de la década de los 90, en torno a 1990 aproximadamente. Y eran películas pues thrillers policíacos, protagonizados pues por dos policías, por dos detectives, como es el caso de esta película, que es, ya digo, una precursora de este tipo de películas que tan de moda se pusieron en los años 90. Y yo creo que más que explicar de qué van este tipo de películas, mejor empiezo por poner unos ejemplos. Películas como por ejemplo El último Boy Scout, Arma Letal. Es decir, películas que están protagonizadas por dos policías que tienen caracteres diferentes, y el hecho de tener caracteres diferentes, personalidades diferentes, pues hacen que la trama sea divertida, gane en interés. Y bueno, esta película, El Perro Rabioso, pues está considerada como un auténtico precursor de este tipo de películas que, como ya acabo de decir, se pusieron muy de moda en los años 90. El Perro Rabioso es una película de Akira Kurosawa de 1949. Hay una cosa que no comenté en el videocomentario de ayer, en el videocomentario del Ángel Ebrio, pero aprovecho para comentarlo ahora. Y es que, bueno, digamos que la carrera de Kurosawa como cineasta, la filmografía de Kurosawa, la podemos dividir en diferentes etapas. Está la etapa inicial, dentro de esa etapa inicial nos encontramos películas que hizo, películas propagandísticas que hizo más que nada por orden del gobierno japonés con motivo de la Segunda Guerra Mundial. Y luego ya entramos de lleno en lo que es la segunda etapa de Kurosawa como cineasta, que comenzaría con la película El Ángel Ebrio, la cual ya comenté ayer. Esta película, El Ángel Ebrio, fue la primera colaboración entre Akira Kurosawa y su actor fetiche, Toshiro Mifune. Y en esta segunda película, o tercera mejor dicho, porque al año siguiente, en 1949, hizo dos películas, no sé muy bien cuál se estrenó antes o cuál terminó de hacer antes, pero al año siguiente hizo otras dos películas también protagonizadas por Toshiro Mifune. Aunque en este caso, en el caso del Perro Rabioso, sucede lo mismo que en El Ángel Ebrio. Está coprotagonizada
por Toshiro Mifune y por Takashi Shimura. Que vamos, Takashi Shimura ya comenté en el videocomentario de ayer, que era otro actor que solía aparecer bastante en las películas de Kurosawa. Y bueno, en esta película, pues digamos que en El Ángel Ebrio, como comentaba ayer, nos encontrábamos algo así como una película que funcionaba como drama social, que mostraba muy bien cómo era la realidad del Japón de aquella época, del Japón de posguerra, y también funcionaba como un thriller de género negro, con yakuzas, el crimen, etc. Y digamos que al año siguiente, 1949, ambas temáticas se dividieron y de ahí surgen dos películas, cada una de ellas especializada pues en los dos géneros que acabo de mencionar. Es decir, nos encontramos la película Duelo Silencioso, que podríamos encuadrar dentro de lo que es el drama social, y por otro lado nos encontramos la presente película, El Perro Rabioso, que es una película de género negro, un thriller policíaco muy divertido y, como ya he dicho, que deja pozo y que también invita a la reflexión. Bueno, El Perro Rabioso es una película, como ya he comentado, en la que nos encontramos como protagonista a Toshiro Mifune, y en esta ocasión interpreta a un detective llamado Murakami. Este detective pierde su pistola, le es robada en un autobús lleno de gente, y persigue a la persona que le ha robado la pistola, pero este ladrón le da esquinazo. Y el resto de la película, al menos la primera parte de la película, que se extiende hasta los primeros 40 minutos, consiste en cómo este personaje, al cual interpreta Toshiro Mifune, se dedica a investigar, a pegarse auténticas caminatas, buscando, pues eso, el paradero de su revólver, de su Colt. Es así como se llama su pistola, una pistola Colt. Y esta primera parte de la película a mí me encantó, principalmente por cómo Akira Kurosawa pone especial énfasis en mostrarnos cómo era el Japón de aquellos años. Es algo que ya hizo un año atrás en El Ángel Ebrio, pero en esta película como que ahonda más en eso, al menos en la primera parte de la película, que como ya he dicho, dura hasta pasada la primera media hora aproximadamente, hasta los primeros 40 minutos de metraje. Y es increíble, vamos, es totalmente increíble ver cómo estaba Japón de aquella. Es algo impresionante, ver cómo el detective Murakami, que así se llama el personaje que interpreta a Toshiro Mifune, recorre las calles de ese Japón de posguerra, es algo impresionante. Es decir, ver esas casas semiderruidas, o esas casas de madera, de aspecto destartalado, algunas con chapas de aluminio en lugar de puertas. Es algo increíble, la verdad, es algo increíble el ver cómo estaba Japón de aquella, con esas aceras sin asfaltar, cómo el personaje va caminando por ese suelo arenoso que parece que está atravesando, no sé, un país africano, pero en Asia. Algo así, es increíble. A mí la verdad es que es algo que me parece impresionante el cómo Japón acabó después de la Segunda Guerra Mundial y cómo se recuperó en un tiempo prácticamente récord. Y más aún, me parece increíble ver esas escenas de esta película y compararlas al Japón de hoy en día. De hecho, yo cuando visité Japón por primera vez, una de las cosas que más pensaba era, madre mía, no me puedo creer que esté recorriendo las mismas calles que aparecían en esta película, en El Perro Rabioso o en El Ángel Ebrio. Yo la verdad es que alucinaba. Y es que es una cosa que me parece increíble, y no solo es aplicable a Japón. Por ejemplo, recuerdo hace unos años que me puse a ver fotos de Corea del Sur después de la guerra civil que tuvo,
Y ya digo, era como ver un país africano pero en Asia. Es algo increíble, la verdad. Y más teniendo en cuenta, pues eso, la perspectiva del tiempo con la que cuento, el ver cómo están las cosas ahora y cómo estaban de aquella. Esa comparación es algo que a mí, en una sola palabra, me parece fascinante. Y bueno, durante esta primera media hora de metraje, vemos cómo este detective novato, que bueno, es un detective que ha estado en el ejército y aún tiene tics, comportamientos que arrastra del ejército, como por ejemplo que se dirija a sus superiores en comisaría como si fuera un general que le va a propinar una buena paliza solo por haber perdido la pistola. Pues vemos como este personaje, pues eso, indaga y tal, recorre calles, pero sin éxito. Y son unas escenas además muy agobiantes en las que Kurosawa refleja muy bien cómo ese sufrimiento, esa sensación de derrota que atravesaba el pueblo japonés por aquel entonces, en la posguerra. Porque es que, ya digo, esta película es de 1949, o sea, la guerra terminó poquísimos años antes. Y ya digo, no solo se nos muestran las calles, sino también incluso comercios como peluquerías, interiores de comercios como peluquerías, izakayas, vamos, tabernas japonesas, o esos locales donde se realizaban pues bailes y tal. También es una película, esta película a lo largo del film, no solo en la primera parte, se nos muestra muy bien cómo la cultura estadounidense se estaba introduciendo en Japón. Y eso lo vemos pues en diversas escenas. Lo vemos, por ejemplo, cuando el detective Murakami está recorriendo las calles por la noche y suena jazz o merengues así importados de Estados Unidos, vamos, que el ejército estadounidense estaba metiendo ahí. También vemos como, por ejemplo, más adelante se está celebrando un partido de béisbol, que es un deporte, pues obviamente no es japonés, no es un deporte de origen japonés para nada, es algo que introdujeron los estadounidenses. Pues vemos un partido de béisbol, vemos como ese deporte, el deporte rey de Japón, se está introduciendo allí en el país. También vemos como, por ejemplo, los cabarets, los que vemos a mujeres bailando y tal, pues otra cosa que se importó de Estados Unidos. Ya en El Ángel Ebrio vimos una escena en la que veíamos un cabaret con una mujer cantando de una forma muy esperpéntica, y aquí, bueno, pues vemos una escena similar en la que vemos a un grupo de bailarinas pues dando el espectáculo ante la clientela, ante la muchedumbre que se encuentra allí. Muchos de ellos además vestidos pues con trajes propios de los estadounidenses y que de aquella podíamos ver en otras películas del cine negro estadounidense, como esas americanas con las corbatas y tal. Solo hay que ver cómo viste además el personaje de Toshiro Mifune en esta película, con su americana, su corbata y una boina que me gusta mucho. La verdad es que me encanta cómo no solo cómo viste Toshiro Mifune en esta película, sino cómo actúa. Pero bueno, esto es algo aplicable a todas las películas de Kurosawa en las que aparecía este actor. O mejor dicho, a todas las películas en las que aparecía este actor. Y es que este actor es algo impresionante porque no es como John Boy o Nicolas Cage, que tú les ves siempre haciendo el mismo papel en todas las películas. Y tienes más en cuenta al actor que al personaje. Sin embargo, con Toshiro Mifune sucede algo especial, y es que tú eres consciente en todo momento que estás ante Toshiro Mifune, pero al mismo tiempo eres totalmente consciente de que estás ante un personaje totalmente diferente al que interpreta en otras películas. Hay películas en las que, por ejemplo, interpreta al mismo personaje, como por ejemplo en Yojimbo Sanjuro, pero luego tú comparas la actuación del personaje al que interpreta Toshiro Mifune en esta película con el que interpretaba, sin ir más lejos, al personaje al que interpretaba en El Ángel Ebrio, y son totalmente diferentes. Aquí vimos a un personaje, un detective novato, que se mueve por ideales, tiene mucho sentimiento y tal, muchos sentimientos, es un personaje sentimental, un personaje al que se le notan las secuelas de la guerra, al igual que a otros tantos japoneses, al igual que a otros tantos personajes con los que se encuentra.
Y es que ya digo, esta película refleja muy bien ese sentimiento, no solo cómo estaba Japón a nivel de calles, a nivel de estructuras por aquellos años, sino también refleja muy bien ese sentimiento, esa sensación que tenía el pueblo japonés de aquella. Y bueno, este personaje, después de una serie de pesquisas, hacia el minuto 40 de película aproximadamente, es cuando se encuentra con el coprotagonista de la película, el detective Sato, el personaje al que interpreta Takashi Shimura. Y entre ambos personajes se crea una química muy buena, porque es que digamos que Murakami, como ya he dicho, es un detective novato, que se deja llevar por sus sentimientos, suele cometer muchos errores de principiante, como detective principiante que es, y sin embargo, por otro lado, está el detective Sato, como ya he dicho, interpretado por Takashi Shimura, que es un detective pues ya mucho más mayor que él, un detective curtido en muchos casos, un detective con experiencia, y un detective que ha desarrollado con el paso de los años un carácter cínico. Un carácter cínico que contrasta muy bien con el carácter idealista que tiene, pues esto, el detective Murakami. Y además me encanta cómo te presentan al personaje de Takashi Shimura en esta película, cómo te presentan al detective Sato. Y es que te lo presentan, en una sala de interrogatorios, y lejos de estar interrogando con toda la seriedad del mundo a la mujer a la cual ha detenido previamente el detective Murakami, está pues tomándose ahí unos dulces con ella, fumando. Y claro, el detective Murakami se queda en plan, pero ¿qué estás haciendo? ¿No deberías mostrarte más serio como mi superior que eres, como mi senpai que eres? Y sin embargo el otro es un perro viejo, es un detective con mucha experiencia. En realidad la está llevando a su terreno para que ésta cante. Está haciendo que se relaje para que ella se suelte y así obtener la información que quiero obtener de ella, que es pues el objetivo principal que tiene el detective Murakami, encontrar la pistola que le ha sido robada. También me parece muy interesante cómo este personaje, el detective Murakami, se toma el hecho de que le hayan robado la pistola. No solo se lo toma como un fallo que ha cometido como como representante de la ley que es, como detective que es, sino también se lo toma como algo, como una cuestión de honor. Es como un samurái al que le han quitado la katana, algo así se lo toma. Y ya digo, es una película que una cosa por la una cosa que me llama bastante la atención de esta película es que es algo que también me llamaba la atención del Ángel Ebrio, y es que digamos que en ambas películas, y bueno, no solo en estas dos, sino también en El infierno del odio, ya comentada en el canal, o Los canallas duermen en paz, que la comentaré mañana, Akira Kurosawa digamos que lo que hace es trasladar tópicos, o mejor dicho, convencionalismos del cine negro estadounidense al cine japonés. Y tenemos, y claro, estamos viendo una película 100% japonesa con elementos del cine estadounidense, del género negro, de las películas pues, de mafiosos y tal, estas películas protagonizadas pues por Humphrey Bogart, entre otros actores que se hacían de aquella en Estados Unidos. Y claro, es algo que encaja perfectamente en el discurso de la película, porque como comentaba antes, en esta película se nos muestra cómo la cultura estadounidense estaba permeando en la sociedad japonesa. Y claro, que en esta película se estén trasladando convencionalismos, tópicos, etcétera, propios del cine negro estadounidense al cine japonés, pues encaja perfectamente con la naturaleza de la película, con la naturaleza de esta obra maestra del cine negro. Es una película en la que además hay otra cosa que ya tardaba en destacar, la tenía que haber destacado antes, y es el uso que hace Akira Kurosawa del clima. Ya comenté, es algo en lo que incidí bastante en los vídeos que hice el año pasado, hablando de películas de Kurosawa, lo bien
que Akira Kurosawa usaba el clima en sus películas. Digamos que el clima era como un elemento que reflejaba, que resaltaba el estado de ánimo de los personajes y no solo eso, la situación en la que se encontraban. Y esto lo deja muy claro Akira Kurosawa en esta película desde el inicio. Y es que es una película en la que ya desde primeras se nos deja claro que, que está ambientada en verano y es una película, vamos, ambientada en el verano japonés y por tanto una película en la que los personajes van a estar soportando un calor sofocante. Es una película, ya os digo, perfecta para ver en verano. Sobre todo un día caluroso, muy caluroso. De hecho, es una película que salvo el año pasado, reviso todos los veranos. Todos los veranos sin falta. El verano pasado no la revisé, pero vamos, la he revisado ayer la vi de nuevo, por ni se sabe cuánta vez, ya vamos, la he visto muchas veces. Y hoy la he vuelto a ver, pero ya más centrado en tomar notas en mi chuletilla para realizar este video comentario. Estas son todas las notas que he tomado. Me he lucido esta vez, me he lucido. Pero vamos, quiero que mis videocomentarios queden completos y ya digo, no escatimo en tiempo ni en detalles. Y aún así me dejo cosas en el tintero, porque siempre que termino un videocomentario, aunque sea largo, siempre me quedo con la sensación de que me he dejado cosas en el tintero y luego me doy cuenta de que así es, de que hay muchas cosas que se pueden comentar, aparte de todo lo que digo en estos vídeos. Pues es una película en la que tú sientes el mismo calor que los personajes, y no solo lo digo porque la vea en verano, porque aunque la veas en invierno, con el frío que hace en invierno y tal, tú sientes el calor que sienten los personajes. Y es que el ver cómo el personaje del detective Murakami está ahí recorriendo las calles, o luego más adelante cómo está junto con el detective Sato, de casa en casa o de casa a hotel, etcétera, visitando diferentes lugares, siguiendo la pista a ver dónde ha ido a parar la pistola, a ver dónde ha ido a parar el ladrón que en esos momentos está en posesión de la Colt robada. Pues son escenas en las que se palpa el calor en el ambiente. Y es que esa sensación de calor y tal, ver cómo los personajes cada vez están más empapados de sudor, con la frente más perlada de sudor, resalta esa sensación de hartazgo, de uff, está costando dar con este individuo que ha robado la pistola, con este sujeto. Y la verdad es que es una sensación que todo se ha dicho, se relaja un poco en el momento en el que el detective Murakami conoce al detective Sato, porque claro, ahí es como que el detective Sato le da consejos en base a su experiencia, hace que esa sensación de desesperación se reduzca, pero luego, cuando se produce un asesinato, pues esa sensación como que vuelve, esa sensación de presión, esa sensación de tenemos que encontrar la pistola cuanto antes o habrá más víctimas. Y es que, digamos que, como dice el detective Sato, el hombre que ha robado la pistola es tan solo un perro callejero. Pero en el momento que ya comete un crimen, que lo comete, hiere a una mujer para robarle dinero, luego se gasta ese dinero, y es en ese momento cuando ya se convierte, como tengo aquí apuntado, en un perro loco. En un perro loco que va a tener menos reparos a la hora de robar. Y si tiene menos reparos a la hora de robar, es ahí cuando ya puede no solo herir a la persona a la que pretende robar, sino ya matarla. Y en el momento que mata, pasa de ser un perro loco a un perro rabioso. Y ese es el título de la película. El perro rabioso, al que hace referencia el título de la película, es el ladrón de la pistola al que tienen que atrapar. Para que no haya más víctimas, claro está. Y es una película sumamente interesante porque ya digo, no, como decía antes, no solo uno se puede dejar llevar por los acontecimientos. De hecho, el detective Sato le dice al personaje interpretado por Toshiro Mifune que no le dé vueltas
a las cosas con las que se están topando, que no se raye, vamos, que no se raye, dicho de forma simple, que no se coma la cabeza y que se limite a hacer lo que tiene que hacer. Y es ahí como si le estuviera diciendo también al espectador que no se ponga a reflexionar sobre, que no tiene por qué ponerse a reflexionar sobre la naturaleza del criminal, sobre por qué uno comete un crimen, sino que se centre en eso, en lo básico. En el caso de ellos es atrapar al criminal y en el caso del espectador lo básico es pues sentarse a disfrutar la película, dejarse llevar y luego ya, si quiere reflexionar, pues bueno, que lo haga. Y es que a la hora y cuarto de metraje, cuando estos dos personajes, bueno, digamos que a esas alturas de película empezamos a pensar que el detective Sato es un detective demasiado pragmático, demasiado cínico, como que incluso tendemos a pensar que es una persona que como que es amoral. Llegamos incluso a pensar eso, vamos, al menos yo llego a pensarlo. Pero luego, a la hora y cuarto de metraje, este personaje le dice al detective Murakami, vente a mi casa. Y ahí pues vemos que es un padre de familia, que tiene hijos, una escena muy bonita, muy tierna y costumbrista, en la que después de haberle presentado a su familia y tal, al detective Murakami, a su kohai, por describirlo de algún modo, a su pupilo, a su aprendiz, pues le invita a tomar algo, a beber, ¿no? Y es en esa escena cuando ambos se ponen, bueno, cuando el detective Murakami se pone a reflexionar. Y es muy interesante lo que dice el detective Murakami, y es que dice, esta persona, la que me ha robado la pistola, en base a lo que han podido, pues esto, porque han ido a su casa, antes de, es que esta es otra cosa que tenía que haber comentado, y es que antes de presentarnos al criminal, vemos cómo es el ambiente en el que vive el criminal. Vemos que vive, iba a decir en una habitación pequeña, pero es que eso no lo voy a llamar ni habitación, un zulo que vamos, eso no es, vamos, que vive en unas condiciones insalubres, vamos, en un zulo ahí de madera, el techo se cae, el agua entra por todos lados, un desastre. Y claro, después de haber visto cómo vive ese personaje y después de haber conocido a sus amigos, bueno, a un amigo suyo que trabaja con él en un hotel donde les explotan y ese amigo pues le tiene por el interés para que le presente chicas y vamos, después de haber visto el ambiente por el que se mueve en general, el ambiente donde vive, es ahí cuando el detective Murakami dice una frase que me gustó bastante y es la de: yo creo que no hay malas personas sino malos ambientes y esos ambientes hacen a las malas personas. Y el detective Sato, mayor que él, se queda pensando, bueno, tú limítate a hacer lo que tienes que hacer, como yo, que es atrapar al criminal. Y le dice que sean los escritores los que analicen la mente de los criminales, que nosotros, nuestra tarea es otra. Es un detective ya con años a sus espaldas, que, como él dice, al principio también se hacía este tipo de preguntas, en ese proceso de maduración, en ese proceso en el que uno va madurando como persona a raíz de las experiencias con las que se va topando a lo largo de la vida, y ha llegado un punto en el que decide pues centrarse, simplificar todo, para no volverse loco, vamos. Y sin embargo el detective Murakami, pues al ser más joven, pues está en esa etapa en la que uno se da de bruces con la realidad, a base de experiencias pues empieza pues eso, a comerse la cabeza, a darle vueltas a diversas situaciones en las que se ve envuelto. Y también este personaje reflexiona acerca de la naturaleza del criminal, de por qué existen criminales, pues en base a las experiencias que tuvo en la guerra, porque como él dice, en la guerra vio cómo, cuando él era militar y tal, vio cómo muchos hombres buenos se convertían en personas totalmente sádicas, después de haber matado a tanta gente, o simplemente al volver de la guerra, pues se sentían no solo con esa sensación de derrota que tenía el pueblo japonés, esa sensación de derrota generalizada que tenía la sociedad japonesa, sino que también se sentían como que les habían utilizado, que no había servido para nada tanto esfuerzo, y ya, como comenta él, muchos, por ejemplo, a este personaje, al detective Murakami, le robaron pues las pocas pertenencias que tenía al volver de la guerra, lo perdió todo.
y a otros les sucedió lo mismo. Y esos otros, a diferencia de él, pues digamos que llegaron a un punto de, mira, ya pasó de todo, me voy a comportar como me dé la gana, como a robar, a delinquir, porque visto lo visto, da igual. Sin embargo, el detective Murakami pues decidió meterse a policía, a detective. Y es lo que le dice el detective Sato, bueno, tú es que tomaste el camino del bien. O mejor dicho, tú te centraste en tomar un objetivo y las cosas te han salido bien, pero los otros pues no le han salido las cosas bien, han tirado por el camino del crimen y bueno, por eso existimos nosotros. Es una película muy interesante, ya digo, porque es que hace reflexionar sobre eso, sobre los criminales. Y es que el criminal de esta película no aparece hasta el final del todo. Pero vamos, hasta el final hasta la última escena, prácticamente. Hasta la penúltima escena, mejor dicho. Y claro, vamos viendo su casa, la casa donde vive, vamos viendo su lugar de trabajo, que es un hotel donde se caen vamos, que también está en unas condiciones muy malas. Los grifos ni funcionan, los grifos del agua ni funcionan. El jefe, por cómo se comporta, por cómo habla, ya deducimos que es un déspota que le explota. Su novia es una bailarina a la cual también explotan, que la mandan bailar, luego soportando un calor horrible y luego solo le dan unos pocos minutos de descanso. Y luego, claro, vamos pensando, a medida que vemos todo esto, joder, el criminal, ya nos hacemos una idea de por qué se ha lanzado al crimen, porque ha llegado a una situación límite de... Esa típica situación de ya no aguanto más. Esa típica situación de me han fastidiado tanto que ahora yo me voy a comportar como aquellos que me fastidian. Y es que el criminal de esta película es una víctima de las circunstancias de la época, una víctima de la época. Pero al mismo tiempo, Kurosawa, a través del personaje del detective Sato, no justifica este comportamiento, no lo aprueba. Y es que eso me parece muy interesante de esta película, que nos hace reflexionar sobre esto, sobre el papel del criminal, pero tampoco sin aprobarlo, ese comportamiento. Vamos, ante todo estamos ante una película protagonizada por dos detectives cuyo objetivo, pues eso, es dar caza a un perro, a un pobre perro abandonado que se ha terminado convirtiendo en un perro rabioso capaz de cualquier cosa. Por hacer una comparación, una símil, el detective Murakami, al cual interpreta Toshiro Mifune, como no me canso de repetir, es un perro domesticado. Un perro domesticado que, bueno, ha tenido suerte. Y el criminal al que tiene que dar caza es un perro que pues ha terminado convirtiéndose en un perro rabioso. Esa es la metáfora, que ese símil se nos deja claro, sobre todo a la hora y cuarto de película, cuando estos dos personajes tienen esa conversación tan interesante a la luz de la luna, bajo las estrellas. Es una película, al igual que El Ángel Ebrio, una película en la que se nos muestra cómo estaba Japón. Es una película que hace hincapié en esa sensación, al igual que El Ángel Ebrio, en esa sensación de derrota, en esa sensación de pesimismo que tenían muchos japoneses, pero al mismo tiempo hace hincapié en ese hálito de luz, en esa sensación de ver la luz al final del túnel que ya veían muchos japoneses, en esa sensación de que iban a salir de esa, en ese espíritu en esa creencia que tenían, aunque fuera en lo más hondo de sus corazones, de que se iban a recuperar como pueblo, como sociedad. Y es una película, ya digo, que tiene momentos muy duros, solo hay que ver esas calles de Japón, pero también tiene momentos muy bonitos, muy poéticos, como por ejemplo cuando el personaje de Toshiro Mifune se sienta al lado de una mujer a la que está investigando, siguiéndole la pista al criminal y tal, el paradero de su pistola, y ambos se ponen a ver las estrellas. Es una escena que antes de que se pongan a ver las estrellas y tal, vemos pues la calle en la que están, un hombre tocando la armónica, típica escena dramática en la que vemos a un hombre tocando la armónica. En El Ángel Ebrio veíamos una escena similar en la que salió un personaje tocando la guitarra española.
Pero vamos, que en esta película, pues ya digo, al igual que en El Ángel Ebrio, también se hace hincapié no solo en lo malo, sino también se hace hincapié en eso, en esa creencia, en ese optimismo que en el fondo sentían los japoneses, que en esa sensación de optimismo que tenía el pueblo japonés y gracias a la cual, entre otros muchos factores, se recuperaron. Es algo que me fascina, la verdad, y por eso a mí esta película, al igual que El Ángel Ebrio, me parece increíble vista desde el punto de vista, actual, porque el ver cómo estaba Japón de aquella y el ver cómo está ahora, o ya no solo eso, el ver cómo estaba Japón de aquella y el ver cómo estaba en los años 80, sin ir más lejos, es algo increíble, cómo en 40 años se pudo recuperar. Además, yo viendo estas películas, esto es una cosilla que me apetece así comentar. Yo cada vez que veo estas películas y veo, por ejemplo, cuando aparecen los hijos del detective Sato, yo veía a los niños y pensaba, estos actores que aparecen en esta película son los que vivieron la época de la burbuja, cuando en los años 80 en Japón, cuando tendrían cerca de 40 años, cuando Japón, bueno, era una época en la que, vamos, había trabajo para prácticamente todo el mundo vivía bien, todo el mundo clase media alta acomodada, vamos. Y claro, ver a estos niños viviendo en esas condiciones y pensar que luego esas mismas personas en la vida real vivieron esa época tan cómoda y tan donde el dinero fluía a raudales 40 años después, o sea, es algo que, no sé, son cosas que me gusta pensar mientras veo estas películas ambientadas en el Japón de posguerra y efectivamente realizadas en el Japón de posguerra, que mostraban la realidad del momento. Y ya digo, es una película, a mí la verdad es que me parece una película divertidísima que funciona a todos los niveles, tanto como divertimento como la precursora del tipo de películas de policías colegas, de buddy cop film, yo prefiero decir policías colegas, como una película que hace reflexionar sobre los criminales o sobre la gente mala. Es decir, esto es como una vez, por ejemplo, me comentaba una persona que quien nace en un barrio conflictivo, en un barrio pobre, tiene muchas más dificultades para salir de ahí, para tener una vida digna, que una persona que ha nacido en un barrio, ya no voy a decir rico, sino de clase media. Y esta película hace reflexionar sobre eso, sobre esa cuestión, porque hay gente que lo niega, otros dicen que sí, que es verdad eso, que quien nace en un barrio rico tiene más probabilidades de enriquecerse que una persona que nace en un barrio pobre. Y esta película hace reflexionar sobre eso. Y no da nada por sentado. Y ahí están ambos personajes. Por ejemplo, el detective Murakami dice que está convencido de que los malos ambientes pues generan los ambientes tóxicos generan pues personas tóxicas. Y luego esas personas es difícil que se quiten esa toxicidad que se les ha metido en el cuerpo. Sin embargo, el detective Sato, más mayor que él, le dice que eso también pensaba él cuando era joven, pero que... Y claro, no sabemos si es porque este personaje se ha vuelto más cínico, porque se ha topado con muchos casos en los que ha terminado por perder la fe en el ser humano, o simplemente porque, no sé, en realidad siempre ha sido así. No lo sabemos. Es una película con unos personajes, al igual que en otras películas de Kurosawa, con unos personajes muy, pero que muy bien construidos, muy profundos. Y ya digo, estamos todo el rato teniendo en cuenta que estamos ante ambos actores, ante Toshiro Mifune y Takashi Shimura, pero al mismo tiempo somos perfectamente conscientes de que estamos ante unos personajes únicos. El detective Sato y el detective Murakami, dos personajazos. Y bueno, tengo muchas cosas aquí anotadas, estoy mirando así si me dejo algo, y ya estoy viendo que sí, que me he dejado cosas en el tintero, pero bueno, yo creo que lo más importante ya lo he dicho. Hay otra escena muy interesante en la que, por ejemplo, en relación a lo que estaba comentando ahora, que por ejemplo cuando van a la casa de la novia del criminal al que están persiguiendo, vemos que esta tiene un vestido caro que ha robado el criminal después de matar a una mujer. Y un vestido caro además. Y esta mujer le dice al personaje del detective Murakami, es que yo no sé por qué tengo que aguantar, le dice, de hecho tengo aquí apuntado, dice, habría hecho cosas peores para ganarme honradamente este vestido. Cosas
peores, pero que sin embargo están justificadas en mayor o menor medida por la sociedad. Y en ese momento el detective Murakami le dice una cosa que a mí me dejó, la verdad, al igual que a esta chica, sin palabras. Y es la de... Porque esta chica le dice, es que los ricos todos comen bien, todos visten bien y todos son malas personas. Y entonces le dice el detective Murakami, entonces ¿por qué te obsesionas con tener ese vestido? ¿Por qué quieres ser como ellos? No sería... ¿Sabes? Es como que le está diciendo, ¿no sería mejor que comenzaras por no querer ser como ellos? Y es una película que ya digo, que tiene frases así que se te quedan en la mente, que dejan pozo y que luego, ante diversas situaciones que ves en tu día a día, recuerdas. Y es que, ya digo, es una película que deja pozo, deja mucho pozo. Y una película que la verdad, ya digo, cuantas más veces la veo, más me gusta. Siempre veo nuevos detalles en ella, nuevas interpretaciones, nuevos matices. Y por eso la considero una obra maestra y una película excelente, que ya no solo me parece de lo mejor de Kurosawa, sino también de lo mejor del género negro al que pertenece. Una película que ya digo, y El Criminal, en el momento en el que le veáis, en el que le veáis ya cómo es y tal, os va a sorprender, porque la imagen de esta, es decir, es una persona que la ves y te quedas en plan, pobre diablo, es lo que pensé yo, digo, pobre diablo, pobre hombre. Pero al mismo tiempo quieres que pague por todo lo que ha hecho, porque ha asesinado, y todo por un vestido. Pero claro, conoces su pasado, conoces todo. Es una película con mucha chicha. Aquí no ves un personaje malo porque sí, que nace siendo malo. Es un personaje muy interesante y que apenas habla el criminal. De hecho, la primera vez que este personaje emite un sonido de su boca es cuando es arrestado. Y es que es un grito desgarrador. O sea, se me está poniendo la piel de gallina. O sea, no sé si lo llegáis a apreciar. La escena final en la que el detective Murakami se encara en un lugar que ahora es todo ciudad, pero bueno, de aquella era todo campo, todo bosque, cerca de una estación, de la estación de Ohara. El momento en el que estos dos personajes se encaran, qué escena tan tensa, o sea, una escena en la que la tensión se palpa totalmente en el ambiente y muy tensa, porque el criminal tiene la pistola de Murakami cargada. No apunta muy bien, no sabe apenas manejar la pistola, pero le puede matar. Y es una escena en la que suena música de fondo, pero no una música estridente como la que solía sonar en las películas que se hacían en Estados Unidos de aquella, de criminales y tal, en la que los dos personajes o los dos pistoleros se encaraban o uno con pistola y el otro no, y sonaba una música así, no sé, estridente, de tensión. No. Aquí suena un piano de fondo, música de piano procedente de una casa en la que vemos a una mujer que está pues tocando el piano. Y es una escena, no sé, que funciona a muchos niveles, o sea, a muchísimos. Y el momento en el que el personaje de Murakami le pone las esposas al criminal y se oye a unos niños cantando que pasaban por ahí, un grupo de escolares, de niños pequeños que iban ahí con la maestra y tal, cantando. Y justo a continuación este personaje grita, ese grito es desgarrador, es como que... Y además el escenario donde está tirado en el suelo, que es no en un callejón oscuro, sino en un lugar lleno de flores. Lleno de flores ahí alrededor. Es como que Kurosawa nos está dejando claro que ese grito es un grito de desesperación, un grito que a través de ese grito es como si nos estuviera diciendo que por qué ha tenido tan mala suerte en la vida, que por qué ha acabado así, por qué no se lo ha montado mejor. Y luego tenemos una escena final que funciona de epílogo, en la que vemos al detective Murakami pues comentándole al detective Sato lo que le ha sucedido, cómo ha sido la detención del criminal, del ladrón de la pistola, y al mismo tiempo, con la voz de la experiencia que tiene, el detective Sato pues le relaja, le consuela, porque le da un consejo
porque ya le dice que él pasó por lo mismo cuando era joven. Es una película que ya digo, estos dos personajes se complementan muy bien porque ya digo, ves al inspector cínico, experimentado, mayor, con el detective pues joven, impulsivo, idealista, que sí tiende a sentir pena por el criminal al que tiene que atrapar y no sabe si está haciendo lo correcto o no, aunque laboralmente hablando sí. Y es que es una película que ya digo, al igual que El Ángel Ebrio, también tiene mucha crítica social, aunque esta no hace tanto hincapié en el drama social no es tanto de drama social como El Ángel Ebrio, sino de thriller policíaco. Hace más hincapié en eso, en mostrarnos un thriller policíaco que un drama social. La otra película que, como ya comentaba al inicio de este video comentario, en la que Kurosawa se centró más en ofrecernos un drama social fue la de Duelo Silencioso. Que bueno, no tengo intención de comentarla a corto plazo, igual ya el año que viene o al siguiente o a saber cuándo. Pero vamos, que he optado por comentar las películas de género negro de Kurosawa que me quedaban por comentar aquí en el canal. Así que nada, después de haber comentado así a grandes rasgos El perro rabioso, pues bueno, mañana me tendréis aquí de vuelta comentando la película de Kurosawa ya hecha en los años 60, Los canallas duermen en paz. Un auténtico peliculón que también tiene una escena final que telita y que ya comentaré en el video comentario de mañana. Así que nada, gente, El perro rabioso, una obra maestra con todas las letras, una película excelente, un thriller policíaco buenísimo con dos actores, vamos, y que ya digo, refleja el Japón de posguerra de una forma totalmente realista. Así que nada, gente, bueno, espero que este video comentario, uy, perdón, me he trabado un poco, no me trabo en todo el video comentario y me trabo aquí al final. Espero que este video comentario, joder, ¿cómo estoy? Que no paro de trabarme, ¿qué me pasa? No me trabo todo el video comentario y ahora la tengo que fastidiar. Espero que este video comentario lo hayáis encontrado entretenido, interesante y que, como de costumbre, pues bueno, que hayáis disfrutado de mi compañía. Espero haberos animado a que le deis una oportunidad a esta película y a otras películas de este cineasta que tenéis disponibles en diversas plataformas, como vamos, a día de hoy, en el momento en el que grabo este video comentario, a junio de 2020, pues las tenéis disponibles en plataformas como Amazon Prime o Filmin. Tenéis unas cuantas. Esta creo que no está, pero vamos, en el mercado de segunda mano sigue siendo fácil de encontrar. De hecho, hoy la he visto en eBay, con eso os digo todo. La he visto ahí a la venta, en segunda mano, como nueva y tal. Eso decía el vendedor. Así que nada, gente, nos vemos mañana. Un saludo y que os vaya muy bien.